Vamos a tomar contacto ahora con el secretario de Hacienda y Finanzas del gobierno de la provincia de Entre Ríos, el contador Uriel Brubacher, que tiene la generosidad de atendernos a esta hora, casi fuera de agenda, digamos, lo teníamos previsto para ayer. Ayer hubo una serie de inconvenientes para establecer la comunicación, pero bueno, hoy lo tenemos y le agradecemos la generosidad justamente de estar del otro lado. Uriel, ¿cómo le va? Buen mediodía, Sergio Fischer lo saluda, ¿cómo está? ¿Me escucha? No me estaría escuchando. Bueno, intentaremos retomar entonces la comunicación, a ver si podemos establecerla. Cuando me escuche el contador Brubacher, retomamos el contacto. A ver ahí, contador, ¿usted me escucha? Hola Sergio, ¿cómo te va? Sí, te escucho clarito. Ahí está. Bueno, Gracias. gracias por atendernos. Yo en la presentación decía que usted es secretario de Finanzas del gobierno de la provincia de Entre Ríos y que teníamos previsto conversar en la jornada de ayer con usted. Bueno, por cuestiones de agenda no nos permitieron establecer este contacto, pero bueno, creo que es conveniente aclarar algunos puntos relacionados con el tema salarial. Digo porque, bueno, hoy si bien hubo una conferencia de prensa del ministro Troncoso y de la directora general de escuelas, la profesora Alicia Fregonese, respecto del conflicto con el docente, nos gustaría conocer cuál es el estado de cosas en cuanto a las liquidaciones para la masa salarial de los empleados públicos en la jornada de hoy. Bueno, Sergio, mira, básicamente lo que se acordó en paritarias con UPCN y CONATE fue un aumento del 18% en los haberes del mes de febrero, un incremento del mínimo garantizado de 393.000 pesos y la mejora en los contratos de obra de 200 a 300.000 pesos, digamos, que es lo que se están firmando ahora. Respecto a la paritaria docente, se había hecho la misma oferta que al resto de los estatales, ofreciendo un 18% de incremento, con la salvedad de que le incorporábamos, luego de la noticia de que el gobierno nacional hacía el recorte del FONIT y de conectividad, lo incorporábamos en este mes y como gesto para poder seguir en este marco de diálogo en la paritaria, como gesto, haciendo un esfuerzo importantísimo para la finanza de la provincia, ya que nosotros no lo teníamos dentro de los números que impactaban en la ejecución de este año. Haciendo ese esfuerzo, incorporábamos estos dos conceptos y lo liquidábamos en el mes de febrero. Luego de caída la paritaria, obviamente las liquidaciones se hicieron en base al sueldo del mes de enero. Es decir, que los docentes hoy no empiezan a percibir el 18% que había ofrecido el gobierno por la postura del gremio. No se llegó al acuerdo, entonces nos parecía injusto hacer la liquidación cuando sí con el resto de los gremios habíamos llegado a un acuerdo y se había consensuado eso, y como quedamos con el gremio docente de seguir en diálogo, nos parecía lo correcto no hacer la liquidación y seguir en este marco de diálogo en busca del consenso necesario para poder avanzar con esto. Vuelvo a decir, a sabiendas de que nos estábamos haciendo cargo de un concepto o de un dinero importante para las arcas provinciales, como es pagar el fondo de incentivo docente y la conectividad. ¿Eso cuánto representa aproximadamente en el salario de un trabajador inicial? Estaba justamente buscando eso para poder contestártelo, porque sabía que me lo ibas a preguntar. Dame un segundito. Sí. Y ya te lo... Sí, debo reconocer. Son cuestiones que hacen a la discusión. En el FONIT son 849 millones, 49.000 millones, y conectividad son 619.000 millones. O sea, son
1.468.202 millones de pesos, digamos. Sí. Es importante, es el 5,9% de la masa salarial docente. Y en el impacto total a nosotros nos da una oferta salarial del 29,12% en todos los conceptos que se aumentaban o se les ofrecía, digamos, en este mes de febrero, a sabiendas que el impacto en el bolsillo del docente es importante y se iba a sentir si no se podía hacer la liquidación, pero al no haber acuerdo, nos vimos obligados a hacerlo de esta manera. ¿Hasta qué punto tiene la provincia capacidad de seguir afrontando los compromisos que tenía el gobierno nacional? Digo, porque usted me menciona ahora el Fondo de Incentivo Docente, más el Conectividad. A eso vamos a sumarle los subsidios al transporte, que también el gobernador Frigerio comprometió continuar por lo menos por ahora aportándolo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Digo, ¿hasta dónde tiene margen la provincia para seguir afrontando los desequilibrios que se están produciendo minuto a minuto? Estábamos haciendo el máximo esfuerzo y poniendo en tensión las finanzas de la provincia con esta decisión. Por eso no podíamos, en algún momento los gremios plantearon que aseguremos el Fondo de Incentivo Docente para el resto del año y obviamente sí. Era ilógico plantearlo y asegurarlo cuando estamos poniendo en tensión, reconociéndolo en este mes o garantizándolo, no reconociéndolo, porque entendemos que no es una obligación directamente de la provincia. Entonces le pedíamos le pedíamos este impasse, es decir, liquidamos ahora con el Fondo de Incentivo Docente, liquidamos conectividad, liquidamos el aumento del 8%, sigamos charlando y hagamos las negociaciones necesarias a nivel nacional, ya los dos en paralelo, digamos, el gobierno provincial y los gremios docentes peleando por una misma cuestión. Bueno, no les pareció insuficiente la propuesta, no la juzgo del lado de los docentes, sino que entiendo que ellos hacen su planteo, pero también nosotros tenemos que hacer, como te decía, una propuesta razonable y sostenible del tiempo, porque de nada sirve acordar y firmar algo y después que eso impacte o en un cronograma de pago que no se pueda cumplir, o que terminamos estirando el cronograma de pago de manera tal donde terminamos pagando el 20 o el 25 de cada mes los sueldos de los estatales. Entonces nos parecía razonable la oferta que estábamos haciendo, y vuelvo a decir, razonable, pero nos ponía en una situación de tensión importante en lo que es la plata o los recursos, porque cuando hablamos de finanzas hablamos del dinero que ingresa, digamos, al margen de la autorización presupuestaria que puede tener o no la partida, digamos. Sí. Acá estamos hablando de lo que ingresa y lo que sale a diario de la provincia. Se nos ponía una situación bastante compleja y cuesta arriba, digamos, entonces obviamente ante la negativa del gremio a esa oferta y pedir mejorarla, le dijimos que nos parecía que estábamos haciendo el máximo esfuerzo y que corría peligro cualquier otro compromiso que hiciéramos por encima de estos números. No quiero dejar pasar por alto un tema que está lamentablemente y estrechamente vinculado al tema educativo, ¿no? Digo, porque en la mañana de hoy se conoció, y con esto no estoy pretendiendo adular al gobierno, pero queda la sensación de que hay un establecimiento de prioridades que resulta ciertamente interesante. Por caso, por ejemplo, el aumento de la partida comedores y complementos de riesgo social. Eso no es antojadizo, si bien lo hace Desarrollo Social, la plata sale toda de la misma caja, ¿no? de las rentas generales. Son partidas que se aumentan porque visualizan que hay un verdadero riesgo social, Grupachero. No podemos ser ajenos a la realidad, a que la inflación en estos últimos tiempos nos ha pegado en todos los bolsillos, a los sectores más postergados, a los sectores más humildes les ha pegado muchísimo más fuerte, y obviamente debemos garantizar la buena alimentación y estar
estar presente en esos lugares de mayor vulnerabilidad. Y ahí son esas partidas las que se están reforzando y se le está poniendo mucho más hincapié. Obviamente, cuando hablamos de la finanza de la provincia, tenemos que entender que atendemos desde los sueldos de todos los estatales, pero también atendemos al funcionamiento de los hospitales, atendemos al que el patrullero tenga combustible para poder patrullar y hacer el control de la seguridad. Implica llegar a aquellos establecimientos educativos que tengan alguna deficiencia, que también nos encontramos con estas cuestiones. Entonces hay que atender a toda la masa. Vuelvo a decir, por eso, a nuestro entender, no juzgo la posición del gremio, aunque considero que en algún punto es exagerada, porque se estaban garantizando al menos ciertos fondos con los que hoy contábamos, y le estábamos dando un aumento similar o igual al del resto de la estatal. Estábamos tratando de marcar también una no discriminación entre un sector u otro, sabiendo la cuestión, y no somos ajenos de la cuestión que vive el país, y obviamente nosotros como provincias inmersos en esta cuestión nacional, como vos decías recién, tenemos que hacernos cargo de algunas cuestiones de los subsidios que no estaban pensadas, tenemos que hacernos cargo de en este caso era del fondo incentivo docente, y todo eso golpea y pega en la misma caja con la que hacemos frente a todas las obligaciones de la provincia. ¿Cuánto ayuda que el gobernador sea un economista? ¿Se entienden más rápido los números? Tenemos mucho mayor facilidad a la hora de explicar y hacer entender la poca elasticidad que tenemos en los recursos y a la hora también de recaudar, porque en paralelo la crisis pega en todos los lugares, entonces también resiente el comercio, y el comercio resiente el pago de impuestos, y ese pago de impuestos resiente los ingresos, y son ingresos con los que nos nutrimos para después hacer frente a nuestras obligaciones. En ese combo uno va utilizando también, y por ahí, y me adelanto alguna pregunta que seguramente va a hacer, va utilizando las herramientas financieras que tenemos de tomar créditos a corto plazo y cubriéndolo con la coparticipación a medida que eso va ingresando, y bueno, vamos jugando con esos tiempos, siempre priorizando, como decía, a los sectores más vulnerables y al sueldo de los empleados estatales. Vos podés ver que no hemos alterado esos días de pago, empezando a partir del primero. En otras situaciones hubiéramos podido pensar en estirar un cronograma de pago hasta el día 15, eso nos daría algún oxígeno financiero sin la necesidad de tener que endeudarnos, pero decidimos endeudarnos y luego pagar a posteriori, hacer las devoluciones de esos préstamos que se van tomando, y obviamente esto hace al todo de las finanzas de la provincia. Y obviamente esto comunicárselo al gobernador es mucho más fácil porque él entiende mucho más rápido lo que uno está planteando. Yo me quiero quedar con un concepto que el gobernador dijo hace poco más de 2 meses. Los salarios, y de hecho creo que hay hasta puntos de encuentro, una armonización con el resto de las provincias de la región centro, que se van a modificar las pautas salariales en función del aumento de los recursos. Esto está atado directamente a fondos coparticipables y recaudación propia. ¿En qué medida está acompañando el aumento de la coparticipación y la recaudación propia a estos aumentos que ustedes están dando? ¿O están rascando el fondo de la olla para tratar de encontrar los recursos? En algún punto, y se lo hemos planteado a los gremios, estamos por encima de esos números de esos porcentajes de aumento de recaudación, en pos de que también nos encontrábamos con escalas salariales muy achatadas, y estamos tratando de mejorar en la medida de que la finanza nos permite ir mejorando esos sueldos de los empleados que estaban en los escalafones más bajos. Y
por ahí también se vio en el mes anterior, que cuando entregamos ese bono de ayuda de inicio escolar, que porcentualmente tenía mucho mayor impacto en los sectores más bajos de la escala, en comparación con los sectores de más altos ingresos en la escala, digamos. Era para ayudar y para ir compensando estas cuestiones que te digo que veíamos una escala salarial muy baja en torno a lo que es el costo de vida actualmente. Uh-huh. La tensión financiera es un término que utilizan los economistas, los contadores, lo acaba de utilizar usted hace un ratito nada más. Digo, la tensión financiera, ¿en qué estado está? ¿Cuál es el grado de tensión que tiene hoy la provincia? Altísimo. Ajá. Altísimo. Por eso te digo, vamos jugando, de una manera de decir, sí. Uno va calzando una obligación con otra, de modo tal de poder ir cumpliendo con todas las obligaciones que tenemos de las corrientes, y también recordar que nosotros asumimos, teniendo supuestamente un ahorro importante para hacer frente al crédito internacional, que luego de la devaluación se duplicó la erogación en pesos que debíamos hacer, porque el ahorro que había hecho la gestión anterior estaba en pesos y en dólares, entonces tuvimos que invertir el doble de pesos para poder cumplir con eso. Bueno, eso también nos hizo poner a pensar alguna ingeniería con un préstamo de corto plazo, a cubrir en 150 días, de manera tal que esa erogación, si bien en su momento se podía hacer frente con los recursos corrientes, no debilitaba poder comprar el combustible para que el patrullero siga dando vuelta, o para poder cumplir con el hospital que necesitaba insumos. Bueno, vamos armando esa ingeniería financiera, tomando créditos de corto, mediano plazo, cubriendo con la recaudación en corto y en mediano plazo, de manera tal de ir saliendo de esta situación de tensión o de ahogo financiero en algunos momentos. Sí, yo la verdad que me pongo los anteojos y miro un poco la pantalla para ya redondear esta nota, porque me parece que son temas de los que por allí no se hablan demasiado, pero que son necesarios dialogarlos. Y la pregunta está vinculada con lo que sucedió en Chubut, ¿no? Digo, las garantías con fondos coparticipables de deudas que tienen los estados provinciales. Digo, ¿cuánto de tranquilidad les trajo a ustedes el fallo de la Justicia Federal en favor de Chubut, siendo que Entre Ríos es la cuarta provincia con vencimientos en el corto plazo? Mucho, porque eso nos garantiza de alguna manera tener asegurado, por ejemplo, que los recursos van a seguir viniendo y no vamos a tener ningún tipo de recorte en ese sentido. Es un día a día, las negociaciones que se están dando a nivel nacional en las distintas legislaturas en torno al DNU y lo que fue la ley ómnibus y posibles proyectos que se vayan presentando, nos tienen también en vilo o latentes, digamos, a cualquier resultado que pueda llegar a tener esas negociaciones y cómo pueden llegar a impactar en lo que es los recursos de la provincia. Sin embargo, nosotros en ese esquema, obviamente esto no nos puede paralizar en la toma de decisiones del día a día, y obviamente seguimos trabajando en un fuerte control del gasto y contención del gasto. Además, en la página del Ministerio de Economía, en lo que es la ejecución presupuestaria, podés ver que en lo que es el devengado tuvimos un resultado positivo de 12.500 millones en el mes de enero, digamos. Eso, si bien es en lo presupuestario, eso a la larga termina impactando en lo financiero. Por ahí demora un poquito más en sentirse en lo financiero, pero eso también demuestra que tenemos una contención del gasto, que se está haciendo esa contención del gasto, ese control del gasto, de manera tal de poder ordenar en el corto plazo también los desequilibrios financieros que estamos teniendo. Vuelvo a decir, una cuestión importante fue habernos encontrado con
o tener que hacer frente a estos 65.000 millones de dólares que no estaban en dólares y eran pesos, y esa reserva no era tal, y hubo que salir a meter mano, valga la expresión, a un lugar donde vos no tenías pensado tocar esos recursos, lo tuviste que sacar de ahí y empezar a jugar de otra manera con lo financiero, sacando de una caja y metiendo la otra, y de rato, como dice el ministro, pidiéndole plata al suegro para poder llegar a fin de mes. Bueno, estamos a 7 días de cumplir los 90 días de gestión. Del punto de partida, ¿cómo se está? ¿Mejor, igual, peor? Depende de cómo lo veamos, digamos. El punto de partida, si bien era una foto que creíamos que era una foto con un buen punto de partida, cuando empezamos a desempolvar la foto vimos que había cuestiones que no se veían claramente en la foto. Así que desempolvamos la foto del inicio, clarificamos en estos 60 días, 70 días, clarificamos un montón de cuestiones relacionadas a la obra pública, relacionadas al empréstito internacional, y esto obviamente clarifica el escenario de cara a los próximos 7, 8 meses. Si bien tenemos algunas variables que todavía no podemos manejar o que no manejamos desde acá, desde Hacienda, desde el presupuesto de Hacienda, como son las variables macroeconómicas que pueden hacer que el país salga de este estancamiento o sigamos en esta estanflación, digamos, creciendo sin crecimiento en la actividad productiva, pero sí con inflación de por medio, que eso también impacta en lo que te decía anteriormente, en los recursos, porque tenemos una curva de recursos, recién estábamos terminando con la secretaria de Hacienda unos flujos de caja, y vemos que el flujo de caja en el año, con este estancamiento de la actividad económica y creciente inflación, es más bien chato el crecimiento de ingresos, y es exponencial y se nos va de la curva los gastos. Digamos, entonces estamos trabajando fuertemente en la contención de ese gasto, tratando de que la línea roja no supere la línea verde y ir manteniendo esa brecha positiva para poder ir cumpliendo también con las obligaciones que quedaron de la gestión anterior, que no son menores, y por ahí seguimos abriendo cajones y siguen apareciendo. Bueno, la verdad que me queda media hora más para seguir hablando, pero no nos queda tiempo ni a usted disponible ni a mí de programa. Pero, a ver, dos cosas, brevemente. La primera, ¿en qué estado de cosas está la obra pública, por un lado? Y la otra, se habla mucho de ajuste a nivel nacional. Acá se habla de contención del gasto. ¿Acá se optimizan recursos o se recortan? Digo, porque una cosa es el ajuste y otra cosa es la optimización, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Una es consecuencia de la otra es consecuencia de la otra. Digamos, están interrelacionadas, pero se puede ajustar sin necesidad de caer en eso, ¿no? En un ajuste, optimizando la utilización de los recursos. Digo, de las dos preguntas le doy para que me conteste, aunque sea una. Se trabajan en dos aspectos. En la contención, por algún lado, es decir, aquellos gastos, qué sé yo, si antes se hacían 2 viajes por semana para controlar una obra, que se haga un solo control una vez por semana. Eso implica una contención de gastos, que implica viático, implica combustible, desgaste de vehículos. Digo, te estoy dando ejemplos. Y en aquellos lugares donde podemos recortar, recortamos. Celulares que había de más, se recortaron. Vehículos que tenían uso particular se recortaron. Los fondos reservados que estaban en gobernación se recortaron. Bueno, por eso te digo, hay recortes y hay contención del gasto. Donde podemos contener sin recortar, se hace. Y una variable de ajuste también que el gobierno nacional sí la ha utilizado, digamos, nosotros no lo utilizamos y también lo planteamos en la paritaria. Uno
las definiciones de un resultado económico son P por Q. Venimos solamente tocando precio y no tocamos cantidad. En algunos sectores del gobierno nacional se ha optado por tocar precio y tocar cantidad de trabajadores. Nosotros hasta ahora no lo hemos tocado y nos parece también eso es parte de la contención, no el recorte. Bueno, le dejo para otro día el tema de la obra pública, ¿no? Porque es un tema que está ahí dando vueltas. La obra pública, mira, nosotros, y esto para clarificar por ahí también un montón de versiones, obviamente muchas empresas que prestaban obra pública y propio del atraso que venía no solamente de estos 90 días, sino anteriores, sí. Obviamente han entrado embargos a las cuentas provinciales. En paralelo se hizo una paralización de la obra pública por 60 días. En el mientras tanto se evaluó gran parte de la obra pública que se estaba llevando a cabo en la provincia. Se convenió, se están firmando convenios con las distintas empresas que son prestadores de obra pública en provincia. Eso se va a hacer, se estableció un cronograma de pago que están firmando las empresas, cada una de las empresas, y luego se están redeterminando la ejecución de aquellas obras que se van a continuar, aquellas que se van a suspender y aquellas que se van a dar de baja. Y en ese sentido, aquellas que se van a continuar, se está estableciendo una nueva curva de inversión propia de lo que en nuestras finanzas nos va a ir ingresando y lo que podemos cumplir, y evitamos de esta manera los embargos que sí fueron entrando en las distintas cuentas de la provincia por incumplimiento. Entonces nosotros eso queremos ser muy serios y respetuosos, y así como a los gremios estatales y docentes le decimos, hasta acá llegamos para pagar, a los proveedores de obra pública le decimos, con este ritmo de obra, si era 180 lo llevaremos a 200, si era 90 lo llevaremos a 120, y con ese ritmo de obra nosotros te podemos pagar. Si nos apuramos, seguramente ustedes salen de curva y nosotros no podemos pagarlo. Entonces, estamos también en esa, digo, porque el equipo del gobernador Refrigerio está ordenando lo que dejó el gobernador Bordet en los distintos organismos, porque también recordemos que la gobernación anterior firmó un montón de licitaciones, adjudicó un montón de obra pública sin recursos. Sin partida presupuestaria. Y eso, o con partida presupuestaria, pero sin partida financiera. O sea, tenía la autorización del gasto, pero no tenía la plata para cumplir. Claro. Y esto, la gestión, hoy se sienta con aquellos prestadores de obra pública y tiene que decirle, mirá, discúlpame, pero esto que se comprometió la provincia en hacer, no te lo podemos pagar. Entonces, ahí están. Por eso te digo, lo clasificamos en tres. Aquellas obras que se pueden continuar, aquellas obras que se continúan en plazos normales, aquellas obras que se ralentizan y se estiran en el plazo del tiempo, y aquellas obras que se van a dar de baja. Fueron los 60 días que estuvimos charlando, estuvimos haciendo en estos últimos 60 días respecto a la obra pública.